El signo de los cuatro. Arthur Conan Doyle. Capítulos 4 y 5. Capítulo 4. El relato del hombre calvo. Seguimos al hindú a lo largo de un sórdido corredor común, mal alumbrado y peor amueblado, hasta llegar a una puerta a la derecha que él abrió de par en par. Nos inundó un resplandor de luz amarilla, y en el centro de aquel fulgor vimos a un hombre bajo con la cabeza muy picuda, bordeada por una franja de cabellos rojos, y sobresaliendo por encima de ella, como la cumbre de una montaña asoma por entre un bosque de abetos, una reluciente calva. Se retorcía las manos y su semblante no dejaba de convulsionarse. Tan pronto sonreía como fruncía el ceño, sin un momento de reposo. La naturaleza lo había dotado de un labio colgante y de una fila demasiado visible de dientes amarillos y desiguales, que él procuraba ocultar un poco, pasándose constantemente la mano por la parte inferior del rostro. A pesar de su llamativa calvicie, daba la impresión de ser joven. En realidad, acababa de cumplir 30 años. «Servidor de usted, señorita Morstan», repetía una y otra vez con voz débil y aguda. «Servidor de ustedes, caballeros. Pasen, por favor, a mi pequeño Sancta Santorum. Es reducido, señorita, pero está amueblado a mi gusto. Es un oasis de arte en el inhóspito desierto del sur de Londres». Al ver el aspecto del cuarto al que nos había invitado a entrar, nos quedamos estupefactos. Parecía tan fuera de lugar en aquella lamentable casa como un diamante de primera calidad en un engaste de latón. Cubrían las paredes las más suntuosas y lustrosas cortinas y tapices, recogidos en alzapaños aquí y allá para exponer alguna pintura espléndidamente enmarcada o algún jarrón oriental. La alfombra era de tonos ámbar y negro, tan blanda y tan tupida que el pie se hundía en ella muy a gusto, como si fuera un lecho de musgo. Dos pieles grandes de tigre tendidas de un lado a otro del aposento aumentaban la impresión de lujo oriental, al igual que el enorme narguile que reposaba sobre una esterilla en el rincón. En el centro, una lámpara en forma de paloma de plata colgaba de un hilo dorado casi invisible y al arder impregnaba la atmósfera de un sutil perfume aromático. «Me llamo Thaddeus Sholto», dijo el hombrecillo, sin dejar de convulsionarse y sonreír. «Usted debe ser la señorita Morstan, por supuesto. ¿Y estos caballeros?» «Este es el señor Sherlock Holmes y este otro el doctor Watson». «¿Con qué un doctor, eh?», exclamó muy emocionado. «¿Lleva usted encima el estetoscopio? ¿Podría pedirle... ¿Tendría la amabilidad? Me preocupa mucho mi válvula mitral. Si usted fuera tan amable... Puedo fiarme de mi válvula aórtica, pero me gustaría conocer su opinión sobre mi válvula mitral». Le ausculté el corazón, como me pidió, pero no pude encontrar ninguna anomalía, salvo que era víctima realmente de un arrebato de miedo, pues temblaba de la cabeza a los pies. «Parece estar normal», le dije. «No tiene motivos para preocuparse». «Disculpe mi ansiedad, señorita Morstan», señaló él con displicencia. «Sufro mucho y he tenido recelos desde hace tiempo acerca del estado de esa válvula. Me encanta oírle decir que son infundados. Si su padre, señorita Morstan, hubiese evitado abusar de su corazón, tal vez seguiría vivo».
Sentí deseos de cruzarle la cara de lo sulfurado que estaba por aquella brusca y cruel alusión a un asunto tan delicado. La señorita Morstan se sentó y su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. El corazón me decía que había muerto, dijo ella. Puedo proporcionarle toda la información que precise, contestó él. Y lo que es más, puedo hacerle justicia. Y además se la haré. Diga lo que diga mi hermano Bartholomew. Me alegro de que haya venido con estos amigos suyos, pues no solo le servirán de escolta, sino que también serán testigos de lo que voy a hacer y decir. Entre los tres podremos plantear cara a mi hermano Bartholomew. Pero que no intervenga gente de fuera, ni la policía ni ningún funcionario. Podemos resolverlo todo entre nosotros de manera satisfactoria sin que nadie se entrometa. Nada fastidiaría más a mi hermano Bartholomew que se diera cualquier tipo de publicidad al asunto. Se sentó en un sofá bajo y nos miró inquisitivamente con un parpadeo de sus llorosos ojos azul pálido. Por lo que a mí se refiere, dijo Holmes, nada de lo que usted tenga a bien decirme saldrá de mí. Yo asentí con la cabeza para mostrar mi consentimiento. Eso está bien, pero que muy bien. ¿Me permite ofrecerle un vaso de Chianti, señorita Morstan? ¿O prefiere un Tokay? Son los únicos vinos que tengo. ¿Quieren que abra una botella? ¿No? Pues entonces espero que no pondrán objeciones a fumar tabaco, el aroma balsámico del tabaco oriental. Estoy un poco nervioso y el narguile me resulta inapreciablemente sedante. El hombrecillo arrimó una vela a la enorme cazoleta y el humo burbujeó alegremente a través del agua de rosas. Nos sentamos los tres en semicírculo, con las cabezas adelantadas y las barbillas apoyadas en las manos, mientras aquel extraño individuo convulso, de cabeza picuda y reluciente, echaba bocanadas en el centro, visiblemente preocupado. Cuando por primera vez decidí comunicarle esto, dijo, podría haberle dado mi dirección, pero temí que quizá usted no hiciese caso de mi solicitud y viniera acompañada de personas desagradables. Por lo tanto, me tomé la libertad de citarme con usted de manera que mi empleado Williams pudiera verla antes. Tengo total confianza en su discreción y le di órdenes de no seguir adelante con el asunto si algo no le satisfacía. Discúlpeme por estas precauciones, pero soy hombre de gustos más bien recatados, e incluso podría decir que refinados. Y no hay nada más antiestético que un policía. Me horrorizan por naturaleza todas las formas de burdo materialismo. Casi nunca me pongo en contacto con las burdas multitudes. Como ustedes pueden ver, vivo rodeado de cierto ambiente de elegancia. Podría aplicarme el calificativo de mecenas de las artes. Son mi debilidad. El paisaje es un Corot auténtico, y aunque quizá un entendido podría poner reparos a ese Salvator Rosa, el Bouguereau no ofrece la menor duda. Soy partidario de la escuela moderna francesa. Discúlpeme, señor Sholto, dijo la señorita Morstan, pero he venido aquí a petición suya para enterarme de algo que usted desea contarme. Es muy tarde y desearía que la entrevista fuera lo más breve posible. En el mejor de los casos nos llevará algún tiempo, respondió él, pues sin duda tendremos que ir a Norwood para ver a mi hermano Bartholomew. Iremos todos juntos e intentaremos someter a mi hermano Bartholomew. Está muy enfadado conmigo por haber tomado la determinación que me ha parecido más conveniente. La noche pasada tuvimos palabras muy fuertes. No pueden imaginarse lo horrible que se pone cuando se enfada. Si hemos de ir a Norwood, tal vez sería mejor que partiéramos ahora mismo, me aventuré a comentar. Él se echó a reír hasta que sus orejas se enrojecieron por completo. Apenas adelantaríamos con ello, exclamó. No sé qué diría si les llevara ante él de forma tan repentina. No, antes debo prepararlos mostrándoles nuestras respectivas posiciones. En primer lugar, debo decirles que hay varias cuestiones en este asunto que yo mismo desconozco.
Solo puedo exponer ante ustedes los hechos de los que tengo conocimiento. Como puede que hayan adivinado, mi padre era el comandante John Sholto, que sirvió en el ejército de la India. Se retiró hará unos 11 años y se vino a vivir a Pondicherry Lodge en Upper Norwood. Había prosperado en la India y se trajo con él una considerable suma de dinero, una importante colección de valiosas curiosidades y toda una plantilla de sirvientes indígenas. Con todos estos bienes compró una casa y vivió con gran lujo. Mi hermano gemelo, Bartholomew, y yo éramos los únicos niños. Recuerdo muy bien la sensación que produjo la desaparición del capitán Morstan. Leímos los detalles en los periódicos y sabiendo que él había sido amigo de nuestro padre, hablamos con franqueza del caso en su presencia. Aunque solía tomar parte en nuestras especulaciones sobre lo que podía haber sucedido, ni por un instante sospechamos que mantuviera oculto en su corazón aquel secreto, que fuera la única persona que conocía la suerte de Arthur Morstan. Sabíamos, sin embargo, que algún misterio, algún peligro auténtico se cernía sobre mi padre. Tenía mucho miedo a salir de casa solo y había contratado a 2 boxeadores profesionales para que hicieran de porteros en Pondicherry Lodge. Williams, que les trajo a ustedes esta noche, era uno de ellos. Hace tiempo fue campeón de Inglaterra en peso ligero. Nuestro padre nunca nos dijo qué era lo que temía, pero sentía una notoria aversión por cualquier hombre con pata de palo. En cierta ocasión llegó incluso a disparar su revólver contra uno de estos hombres, pero resultó ser un inofensivo tendero que trataba de conseguir pedidos. Tuvimos que pagar una gran suma para echar tierra al asunto. Mi hermano y yo creímos al principio que se trataba de un simple capricho de mi padre, pero los acontecimientos posteriores nos hicieron cambiar de opinión. A comienzos de 1882, mi padre recibió una carta de la India que le produjo una gran conmoción. Al abrirla durante el desayuno, casi se desmayó, y desde aquel día cayó enfermo y enseguida se murió. Jamás logramos descubrir lo que decía la carta, pero sí pude ver, mientras mi padre la sostenía, que era breve y estaba escrita deprisa y con mala letra. Nuestro padre padecía desde hacía varios años de una dilatación del vaso, pero a partir de entonces empeoró rápidamente y hacia finales de abril fuimos informados de que estaba desahuciado y que deseaba hacernos una última revelación. Cuando entramos en su habitación, se había incorporado con la ayuda de varias almohadas y respiraba con dificultad. Nos suplicó que cerráramos la puerta y nos colocásemos a uno y otro lado de la cama. Entonces, apretándonos las manos, hizo una extraordinaria declaración con voz quebrada, tanto por la emoción como por el dolor. Trataré de repetírsela con sus mismas palabras. En este instante supremo, nos dijo, solo hay una cosa que me pesa: la manera en que he tratado a la huérfana del pobre Morstan. La maldita codicia, que ha sido mi principal pecado durante toda mi vida, me ha hecho retener un tesoro del que por lo menos la mitad tenía que haber sido suya. Y sin embargo no lo he utilizado, ya que la avaricia es una manía ciega e insensata. La simple sensación de poseer algo significaba tanto para mí que no podía soportar la idea de compartir el tesoro con otro. ¿Veis esa diadema de perlas que hay junto al frasco de quinina? Ni siquiera fui capaz de desprenderme de ella, a pesar de haberla sacado con la intención de enviársela a la hija de Morstan. Vosotros, hijos míos, entregaréis a esa joven una parte equitativa del tesoro de Agra. Pero no le enviéis nada, ni siquiera la diadema, hasta que yo haya muerto. Después de todo, ha habido enfermos tan graves como yo que luego se recuperaron. Os contaré cómo murió Morstan, prosiguió nuestro padre. Hacía varios años que padecía del corazón, pero se lo ocultó a todo el mundo. Solo lo sabía yo. Durante nuestra estancia en la India, debido a una increíble sucesión de circunstancias, llegó a nuestras manos un importante tesoro. Yo me lo traje a Inglaterra,
y la misma noche en que Morstan llegó, se presentó aquí a reclamar su parte. Vino directamente de la estación y le recibió mi fiel sirviente, el anciano Lal Choudar, que ya ha muerto. Morstan y yo teníamos diferentes opiniones acerca del reparto del tesoro, y llegamos a discutir acaloradamente. En un ataque de ira, Morstan se levantó de un salto de su silla y de pronto se llevó la mano al costado. Su rostro adquirió un tono oscuro y cayó de espaldas, produciéndose un corte en la cabeza al golpearse contra una esquina del cofre que contenía el tesoro. Cuando me incliné sobre él, descubrí horrorizado que había muerto. Durante un buen rato permanecí sentado, medio aturdido, preguntándome qué debía hacer. Mi primer impulso, como es natural, fue pedir ayuda, pero no podía dejar de reconocer que existían muchas posibilidades de que me acusaran de su asesinato. Su muerte durante una pelea y la brecha que tenía en la cabeza eran un mal presagio para mí. Además, no era posible una investigación oficial sin sacar a relucir ciertos hechos relacionados con el tesoro que yo deseaba sobre todo mantener ocultos. Morstan me había dicho que nadie absolutamente sabía a dónde había ido. No había necesidad, por lo tanto, de que nadie lo supiera jamás. Aún seguía yo meditando sobre el asunto, cuando al mirar para arriba vi a mi sirviente Lal Choudar en el umbral de la puerta. Entró sigilosamente y cerró la puerta con pestillo. «No hay nada que temer, Sahib», dijo. «No hace falta que se sepa que usted lo ha matado. Ocultemos el cadáver y nadie se enterará». «Yo no lo maté», le dije. Lal Choudar negó con la cabeza y sonrió. «Lo he oído todo, Sahib. Oí cómo se peleaban y también oí el golpe. Pero no diré ni una palabra. A estas horas todos duermen en la casa. Escondamos el cadáver entre los dos». Aquello bastó para decidirme. Si mi propio criado era incapaz de creer en mi inocencia, ¿cómo podría yo demostrarla ante un jurado formado por 12 estúpidos tenderos? Lal Choudar y yo nos deshicimos del cadáver aquella noche y a los pocos días los periódicos de Londres no hablaban de otra cosa que de la desaparición del capitán Morstan. Ya veis, hijos míos, que nada puedo reprocharme en este asunto. Mi única culpa consiste en que no solo ocultamos el cadáver, sino también el tesoro, y en que me he quedado la parte que le correspondía a Morstan, además de la mía propia. Por consiguiente, quiero que vosotros se la restituyáis. Aproximad vuestros oídos a mi boca. El tesoro está escondido en... En aquel preciso instante, su expresión experimentó un cambio horrible. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, dejó caer la mandíbula y gritó con una voz que jamás podré olvidar. «No le dejéis entrar. Por el amor de Dios, no le dejéis entrar». Nos volvimos hacia la ventana, a nuestras espaldas, siguiendo la dirección de su mirada. En medio de la oscuridad, una cara nos miraba. Pudimos ver que su nariz estaba más pálida donde la apretaba contra el cristal. Era un rostro barbudo, hirsuto, de ojos crueles y enloquecidos, y con una expresión de malevolencia concentrada. Mi hermano y yo nos precipitamos hacia la ventana, pero aquel hombre había desaparecido. Cuando volvimos al lado de nuestro padre, su cabeza había caído sobre el pecho y su corazón había dejado de latir. Aquella noche registramos el jardín, pero no encontramos rastro alguno del intruso, salvo que en un arriate al pie de la ventana se observaba la huella de un solo pie. A no ser por aquel rastro, habríamos creído quizá que aquel rostro furioso y feroz había sido producto de nuestra imaginación. Sin embargo, bien pronto tuvimos otra prueba más concluyente todavía de que algo se estaba tramando en secreto contra nosotros. A la mañana siguiente se encontró abierta la ventana de la habitación de mi padre, sus alacenas y baúles estaban revueltos, y clavado en el pecho del cadáver encontramos un trozo de papel con estas palabras garabateadas: «El signo de los 4».
Nunca supimos lo que significaba aquella frase ni quién era nuestro misterioso visitante nocturno. A juzgar por las apariencias, no habían robado realmente ninguna pertenencia de mi padre, aunque habían vaciado todo. Como es natural, mi hermano y yo relacionamos aquel extraño incidente con el miedo que obsesionó a mi padre durante toda su vida. Pero sigue siendo para nosotros un completo misterio. El hombrecillo se detuvo para encender de nuevo su narguilé, dio varias chupadas y quedó pensativo durante algunos momentos, envuelto en nubes de humo. Todos nosotros permanecimos sentados y escuchando absortos su extraordinario relato. Nada más oír el breve informe sobre la muerte de su padre, la señorita Morstan palideció intensamente y por un momento temí que fuera a desmayarse. Se recuperó, sin embargo, con solo beber un vaso de agua que yo le serví silenciosamente de una garrafa veneciana que había encima de una mesita auxiliar. Sherlock Holmes se inclinó en su sillón con expresión abstraída y los párpados entornados casi ocultando sus relucientes ojos. Mientras lo miraba no pude menos de recordar que aquel mismo día se había quejado amargamente de la banalidad de la vida. Aquí por lo menos le salía al paso un problema que pondría a prueba su sagacidad hasta más no poder. El señor Thaddeus Sholto nos miró alternativamente con evidente orgullo al notar el efecto que su narración nos había producido y luego la reanudó dando chupadas de vez en cuando a su repleta pipa. Como pueden ustedes figurarse, dijo, mi hermano y yo estábamos ansiosos por averiguar el paradero del tesoro del que nos había hablado nuestro padre. Durante semanas enteras y hasta meses, cavamos y escarbamos en todos los rincones del jardín sin descubrir rastro alguno del mismo. Era exasperante pensar que en el mismo momento de su muerte, mi padre había estado a punto de revelarnos el escondite. Podíamos juzgar el esplendor de las riquezas desaparecidas por la diadema de perlas que nos había mostrado. Mi hermano Bartholomew y yo sostuvimos una pequeña discusión a propósito de aquella diadema. Obviamente las perlas eran de gran valor, y mi hermano era reacio a separarse de ellas, ya que, dicho sea entre amigos, él también se sentía un poco inclinado a los mismos vicios que mi padre. Pensaba, además, que si nos deshacíamos de la diadema, ello podría ocasionar habladurías y finalmente nos comprometería. Lo único que pude hacer fue convencerlo de que me permitiera averiguar la dirección de la señorita Morstan y enviarle una perla suelta cada cierto tiempo para que al menos nunca careciera de nada. Es una decisión que le honra, dijo nuestra acompañante encarecidamente. Ha sido usted sumamente bondadoso. El hombrecillo hizo un gesto desaprobatorio con la mano. Nosotros no éramos más que los fideicomisarios suyos, señorita, dijo. Así es como yo veía el asunto, aunque mi hermano Bartholomew no compartiese del todo ese punto de vista. Además, teníamos mucho dinero y yo no deseaba más. Por otra parte, habría sido de muy mal gusto tratar a una joven de un modo tan ruin. Le mauvais goût mène au crime. El mal gusto conduce al crimen. Los franceses son muy ingeniosos para expresar estas cosas. Nuestro desacuerdo llegó tan lejos que me pareció mejor instalarme en habitaciones propias. De modo que abandoné Pondicherry Lodge, llevando conmigo al viejo Kid Mudgar y a Williams. Sin embargo, ayer me enteré de que había ocurrido un acontecimiento de excepcional importancia. Ha aparecido el tesoro. Inmediatamente me puse en contacto con la señorita Morstan. Y ahora solo nos resta irnos a Norwood a reclamar nuestra parte. Anoche expuse mi parecer a mi hermano Bartholomew, de modo que si no somos bien recibidos, al menos nos estará esperando. El señor Thaddeus Sholto dejó de hablar y siguió agitándose entre los almohadones de su lujoso sofá. Nosotros permanecimos callados, pensando en el nuevo cariz que el misterioso asunto había tomado. Holmes fue el primero en levantarse. Ha obrado usted bien, señor, desde el principio hasta el fin, dijo.
Es posible que a cambio de ello podamos aclararle algún punto que aún siga oscuro para usted. Pero, como acaba de comentar la señorita Morstan, es ya tarde, y más vale que acabemos con el asunto sin más dilación. Nuestro reciente amigo enrolló muy pausadamente el tubo de goma de su narguile y sacó de detrás de la cortina un gabán muy largo con alamanes y cuello y bocamangas de astracán. Se lo abrochó hasta arriba, a pesar de que la noche era extremadamente bochornosa, y completó su atavío calándose hasta las orejas una gorra de piel de conejo con orejeras que no dejaba al descubierto más que su rostro expresivo y paliducho. «Mi salud está algo delicada», comentó mientras nos guiaba por el pasillo. «Me veo obligado a actuar como un valetudinario». Un coche de alquiler nos esperaba fuera de la casa, prevenido sin duda de antemano acerca de nuestros planes, pues el cochero arrancó enseguida a buen paso. Thaddeus Sholto no dejó de hablar durante todo el trayecto, elevando la voz por encima del traqueteo de las ruedas. «Bartholomew es un tipo inteligente», dijo. «¿Cómo creen ustedes que descubrió dónde estaba el tesoro? Había llegado a la conclusión de que se encontraba en alguna parte dentro de la casa. Así que calculó el volumen total de la misma y realizó mediciones por todas partes, de manera que no quedara fuera del cómputo ni una sola pulgada. Entre otras cosas, comprobó que la altura del edificio era de 74 pies, pero que sumando las alturas de todas las habitaciones, piso a piso, y teniendo en cuenta los espacios entre ellos, que averiguó mediante el sondeo, el total no daba más que 70 pies. Faltaban, pues, 4 pies que únicamente podían estar en el tejado del edificio. Por consiguiente, hizo un agujero en el techo de listones y yeso de la habitación del último piso y allí descubrió, efectivamente, otra pequeña buhardilla superpuesta que había sido tapiada y nadie conocía. Allí estaba el cofre del tesoro, descansando sobre 2 cabrios. Lo bajó a través del agujero practicado en el techo y allí sigue. Mi hermano calcula el valor de las joyas en no menos de $500,000 de libras esterlinas. Al oír aquella cifra tan elevada, nos miramos los tres boquiabiertos. Si podíamos conseguir que le reconocieran sus derechos, la señorita Morstan pasaría de ser una pobre institutriz a convertirse en la más rica heredera de toda Inglaterra. Sin duda, cualquier amigo fiel se habría regocijado al oír tales noticias. Sin embargo, me avergüenza confesar que el egoísmo se apoderó de mi alma y que mi corazón se volvió tan pesado como el plomo. Murmuré unas cuantas palabras vacilantes de felicitación y luego me senté, abatido, con la cabeza caída, indiferente a la cháchara de nuestro reciente amigo. A todas luces era un verdadero hipocondríaco y recuerdo vagamente que me soltó una lista interminable de síntomas de enfermedades, suplicándome que le informara acerca de la composición y funcionamiento de innumerables panaceas de curandero, algunas de las cuales llevaba consigo en un estuche de cuero. Confío en que no se acuerde de ninguna de las respuestas que le di aquella noche. Holmes declara haberme oído prevenirle del grave riesgo que corría si tomaba más de 2 gotas de aceite de ricino y recomendarle como sedante grandes dosis de estricnina. Sea lo que fuere, lo cierto es que me sentí aliviado cuando nuestro coche de alquiler se detuvo bruscamente y el cochero se bajó de un salto para abrir la portezuela. «Señorita Morstan, hemos llegado a Pondicherry Lodge», dijo el señor Thaddeus Sholto, tendiéndole la mano para ayudarla a bajar. Capítulo 5. La tragedia de Pondicherry Lodge. Eran casi las 11 cuando llegamos a la etapa final de nuestra noche de aventuras. Habíamos dejado atrás la húmeda niebla de la gran ciudad y la noche estaba bastante agradable. Soplaba un viento cálido de poniente, grandes nubarrones cruzaban el cielo lentamente y la media luna asomaba de vez en cuando entre los claros. Había suficiente claridad para ver a cierta distancia,
pero Thaddeus Sholto desmontó uno de los faroles del carruaje para alumbrar mejor nuestro camino. Pondicherry Lodge se alzaba en sus propios terrenos, rodeada de una tapia de piedra muy alta, rematada con cristales rotos. Una sola puerta, estrecha, con abrazaderas de hierro, constituía la única vía de acceso. Nuestro guía la golpeó con el típico tras-tras de los carteros. «¿Quién es?», gritó desde el interior una voz ronca. «Soy yo, McMurdo. ¿No has reconocido mi manera de llamar?». Se oyó el rezongar de aquella voz, seguido de un sonido metálico y un rechinar de llaves. La puerta giró pesadamente sobre sus goznes y apareció en el umbral un hombre de baja estatura y muy ancho de espaldas, cuyo rostro de pómulos salientes y ojos brillantes y recelosos iluminaba la luz amarillenta del farol. «Ah, ¿es usted, señor Thaddeus? ¿Y quiénes son los demás? No he recibido ninguna orden del señor acerca de ellos». «¿Cómo es eso, McMurdo? Me sorprende. Anoche le dije a mi hermano que vendría con algunos amigos». «El señor no ha salido hoy de sus habitaciones, señor Thaddeus, y no he recibido ninguna orden suya. Usted sabe muy bien que debo ceñirme a las reglas. A usted puedo dejarlo entrar, pero sus amigos tendrían que quedarse donde están». Aquel era un obstáculo inesperado. Thaddeus Sholto miró a su alrededor, perplejo y sin poder hacer nada. «Eso que hace usted está muy mal, McMurdo», dijo. «Yo respondo por ellos, y eso debería bastarle. Además, entre ellos hay una joven, que a estas horas no puede quedarse esperando en mitad de la carretera». «Lo siento mucho, señor Thaddeus», dijo el portero inexorable. «Esta gente puede ser amiga suya y, sin embargo, no serlo del señor. Él me paga bien para que cumpla con mi deber y lo cumpliré. No conozco a ninguno de estos amigos suyos». «Perdone, McMurdo, pero sí que conoce a uno de nosotros», exclamó Sherlock Holmes cordialmente. «No creo que se haya olvidado de mí. ¿No se acuerda del aficionado que peleó contra usted 3 saltos en los salones de Allison la noche de su homenaje hace ya 4 años? «¿Es usted Sherlock Holmes?», bramó el boxeador profesional. «Válgame Dios, ¿cómo no lo he reconocido? Si en vez de quedarse ahí tan callado se hubiera acercado usted y me hubiera dado uno de sus golpes cruzados en la mandíbula, sin duda lo habría reconocido. ¡Ay! Usted sí que ha desperdiciado su talento. Vaya que sí. Podría haber llegado muy alto si le hubiera dado por la fancy. Ya ve usted, Watson, que si todo lo demás me falla, todavía tengo abierta una de las profesiones científicas», dijo Holmes sonriendo. «Estoy seguro de que ahora nuestro amigo no nos obligará a esperar a la intemperie». «Pase, señor, pase. Pase usted con sus amigos», respondió McMurdo. «Lo siento mucho, señor Thaddeus, pero tengo órdenes muy estrictas. Tenía que asegurarme de quiénes eran sus amigos antes de dejarlos entrar». Una vez dentro, un sendero de grava serpenteaba por un jardín desolado hasta una enorme casa cuadrada y prosaica, sumida en sombras, salvo en una esquina donde daba un rayo de luna que espejeaba en una ventana de la buhardilla. El lúgubre aspecto de aquel enorme edificio y su silencio absoluto infundían miedo. Hasta el mismo Thaddeus Sholto parecía inquieto, y el farol temblaba y vibraba en su mano. «No puedo entenderlo», dijo. «Debe de haber algún error. Le dije claramente a Bartholomew que vendríamos. Sin embargo, no hay luz en la ventana de su habitación. No sé qué pensar». «¿Siempre vigila el edificio así?», preguntó Holmes. «Sí, ha seguido la costumbre de mi padre. Era el hijo preferido, ya sabe, y a veces pienso que mi padre pudo contarle algo que a mí nunca me contó. La ventana de la habitación de Bartholomew es la que refleja la luna. Brilla mucho, pero me parece que dentro no hay luz». «Ninguna», dijo Holmes, «pero veo un destello de luz en aquella ventanita junto a la puerta». «Ah, es el cuarto del ama de llaves.
Allí es donde suele sentarse la vieja señora Burston. Ella podrá contarnos lo que pasa. ¿Les importaría esperar aquí un par de minutos? Si entramos todos juntos sin que le hayan informado de nuestra llegada, podría alarmarse. Silencio. ¿Qué es eso? Levantó el farol y su mano empezó a temblar hasta que los círculos de luz parpadearon y vacilaron alrededor de nosotros. La señorita Morstan me agarró de la muñeca y todos permanecimos inmóviles, con los corazones latiendo con fuerza y aguzando los oídos. Desde el interior del oscuro caserón nos llegó, rompiendo el silencio de la noche, el más triste y lastimero de todos los sonidos, el gimoteo agudo y entrecortado de una mujer asustada. «Tiene que ser la señora Burston», dijo Sholto. «Es la única mujer que habita en la casa. Esperen aquí. Vuelvo dentro de un momento». Se fue corriendo hacia la puerta y llamó con su estilo característico. Vimos que una anciana de elevada estatura le dejaba entrar y se estremecía de alegría al verlo. «Oh, señor Thaddeus, cuánto me alegro de que haya venido, señor». Oímos sus reiteradas exclamaciones de alegría hasta que se cerró la puerta y su voz se desvaneció hasta convertirse en un murmullo sordo. Nuestro guía nos había dejado el farol. Holmes lo hizo girar en redondo lentamente y escudriñó detenidamente la fachada de la casa y los grandes montones de tierra removida que estorbaban el paso. La señorita Morstan y yo nos quedamos solos, cogidos de la mano. El amor es algo maravilloso y sutil. Allí estábamos los dos, que nunca nos habíamos visto hasta aquel día, que jamás habíamos cruzado una palabra, ni siquiera una mirada de cariño, y sin embargo, en un momento de apuro, nuestras manos se buscaron instintivamente. Cuando pienso en ello me maravillo, pero en aquel momento me pareció la cosa más natural del mundo que me resultara simpática, y, como ella me ha contado muchas veces, fue el instinto también lo que la incitó a recurrir a mí en busca de consuelo y protección. De modo que seguimos cogidos de la mano como dos niños, y a pesar de las amenazas que nos rodeaban, la paz reinó en nuestros corazones. «Qué lugar más extraño», dijo ella mirando a su alrededor. «Parece que han soltado todos los topos de Inglaterra. He visto algo por el estilo en la ladera de una colina cerca de Ballarat después de que excavaron allí los buscadores de oro». «Con el mismo motivo en ambos casos», dijo Holmes. «Son los vestigios que dejan los que buscan tesoros. Tenga presente que lo han estado buscando desde hace 6 años. No es de extrañar que el terreno tenga todo el aspecto de una gravera». En aquel mismo instante la puerta de la casa se abrió violentamente y salió corriendo Thaddeus Sholto con los brazos extendidos al frente y el terror reflejado en los ojos. «Algo le ocurre a Bartholomew», exclamó. «Estoy asustado. Mis nervios no aguantan más». En efecto, medio gimoteaba de miedo, y su rostro crispado y sin energía, que asomaba por encima del gran cuello de Astracán, le daba todo el aspecto de un niño atemorizado. «Entremos en la casa», dijo Holmes con su habitual tono escueto y firme. «Sí, entren», imploró Thaddeus Sholto. «La verdad es que no me encuentro con fuerzas para dar instrucciones». Le seguimos todos hasta el cuarto del ama de llaves, que estaba en el pasillo a mano izquierda. La anciana iba y venía por la habitación con miedo en los ojos y retorciéndose las manos nerviosamente, pero al ver a la señorita Morstan pareció tranquilizarse un poco. «Dios bendiga su rostro lindo y sereno», exclamó sollozando histéricamente. «Verla a usted me sienta bien. Vaya día que he pasado. Me ha puesto a prueba con creces». Nuestra acompañante le dio unas palmaditas cariñosas en aquella mano escuálida y estropeada por el trabajo y murmuró unas cuantas frases de consuelo, amables y femeninas, que devolvieron el color a las mejillas exangües de la anciana. «El señor se ha encerrado en su habitación y no responde a mis llamadas», explicó. «He esperado todo el día tener noticias de él, ya que a menudo prefiere estar solo. Pero hace una hora tuve miedo de que hubiese pasado algo.
de modo que subí y miré por el ojo de la cerradura. Suba usted, señor Thaddeus, suba y mire usted mismo. Hace más de 10 años que llevo viendo al señor Bartholomew Sholto, alegre o triste, pero hoy tiene una cara como no se la había visto nunca. Sherlock Holmes cogió el farol y nos enseñó el camino, ya que a Thaddeus Sholto le castañeteaban los dientes. Temblaba tanto que tuve que cogerle del brazo para subir las escaleras, ya que se le doblaban las rodillas. Mientras subíamos, por 2 veces, Holmes sacó de repente su lupa del bolsillo y examinó cuidadosamente unas huellas que a mí me parecían simples manchas informes de polvo sobre la estera de fibra de coco que hacía las veces de alfombra en la escalera. Subía muy despacio, de escalón en escalón, y de vez en cuando bajaba el farol y lanzaba penetrantes miradas a derecha e izquierda. La señorita Morstan se había quedado abajo con la asustada ama de llaves. El tercer tramo de escalera terminaba en un pasillo estrecho y bastante largo que tenía a su derecha un tapiz indio y a su izquierda 3 puertas. Holmes avanzó por él con idéntico paso lento y metódico, y mientras le seguíamos pegados a sus talones, nuestras negras sombras se agrandaban en el pasillo. La puerta que buscábamos era la tercera. Holmes llamó sin recibir respuesta, y entonces trató de hacer girar el picaporte y abrirlo a la fuerza. Sin embargo, la puerta estaba cerrada con llave por dentro y habían corrido un cerrojo ancho y fuerte, como pudimos comprobar cuando lo iluminamos con nuestro farol. Aunque habían dado la vuelta a la llave, el ojo de la cerradura no estaba del todo cerrado. Sherlock Holmes se inclinó y en el acto volvió a levantarse, efectuando una brusca aspiración. «Hay algo diabólico en todo esto, Watson», dijo, más emocionado de lo que yo le había visto nunca. «¿Qué piensa usted?» Me agaché a mirar por el agujero de la cerradura y retrocedí horrorizado. La luz de la luna entraba a raudales en la habitación, iluminándola con su resplandor impreciso, huidizo. Mirando de frente hacia mí y suspendido, por decirlo así, en el aire, ya que el resto del cuerpo estaba en sombras, flotaba un rostro, el mismísimo rostro de nuestro acompañante Thaddeus. La misma calva reluciente, la misma franja circular de cabellos rojos, el mismo semblante exangüe. Sus facciones conservaban, sin embargo, una horrible sonrisa, una sonrisa burlona, rígida y forzada, que en aquella habitación silenciosa, iluminada por la luna, crispaba más los nervios que cualquier ceño fruncido o mueca. Se parecía tanto al rostro de nuestro pequeño amigo que me volví para mirarlo y así asegurarme de que, en efecto, seguía con nosotros. Entonces recordé que nos había mencionado que su hermano y él eran gemelos. «Esto es terrible», le dije a Holmes. «¿Qué podemos hacer?» «Hay que derribar la puerta», me contestó, y abalanzándose contra ella, cargó todo el peso de su cuerpo sobre la cerradura. La cerradura chirrió y crujió, pero no cedió. De nuevo nos lanzamos contra ella uniendo nuestras fuerzas, y esta vez se dio con un súbito chasquido y nos encontramos dentro de la cámara de Bartholomew Sholto. Parecía haber sido acondicionada para usarla como laboratorio químico. En la pared de enfrente a la puerta había una doble hilera de frascos con tapón de cristal y la mesa estaba llena de quemadores Bunsen, tubos de ensayo y retortas. En los rincones había garrafas de ácido dentro de canastas de mimbre. Una de estas canastas parecía tener un escape o estar rota, pues de ella se escurría un hilillo de líquido de color oscuro y la atmósfera estaba impregnada de un olor particularmente acre, como de alquitrán. A un lado de la habitación había una escalerilla entre un montón de listones y yeso, y encima de ella una abertura en el techo de una anchura suficiente para que pudiera pasar por ella el cuerpo de un hombre. Al pie de la escalerilla había un largo rollo de cuerda tirado descuidadamente. Junto a la mesa yacía el señor de la casa desplomado en un sillón de madera, con la cabeza caída sobre el hombro izquierdo y aquella sonrisa horrenda e inescrutable en el rostro. Estaba rígido y frío,
y evidentemente hacía algunas horas que había muerto. Me pareció que no solo sus facciones, sino todos sus miembros estaban retorcidos de la manera más fantástica. Junto a su mano yacía sobre la mesa un peculiar instrumento. Un sólido bastón marrón con una empuñadura de piedra que parecía un martillo, rudimentariamente atada con un tosco cordel. Junto al bastón había una hoja arrancada de un bloc de papel de cartas con algunas palabras garabateadas. Holmes le echó una ojeada y luego me la pasó. «Vea usted», me dijo, alzando significativamente las cejas. A la luz del farol leí con un estremecimiento de horror las fatídicas palabras. El signo de los 4. «En nombre de Dios, Holmes, ¿qué quiere decir esto?», le pregunté. «Esto quiere decir que se ha cometido un asesinato», me dijo inclinándose sobre el cadáver. «Me lo imaginaba. Mire aquí». Me señaló con el dedo lo que parecía ser una larga espina negra clavada en la piel justo encima de la oreja. «Parece una espina», dije yo. «Sí, es una espina. Vamos a sacársela. Pero con cuidado, porque debe de estar envenenada». La cogí con el dedo pulgar y el índice. Salió de la piel tan fácilmente que apenas quedó señal alguna. Tan solo una minúscula mancha de sangre indicaba el lugar del pinchazo. «Todo esto es para mí un misterio insoluble», le dije. «En lugar de aclararse, cada vez lo veo más oscuro». «Al contrario», me respondió él. «Cada vez está más claro. Solo me faltan unos cuantos eslabones para que todos los hechos ensamblen perfectamente». Desde que entramos en la cámara, casi nos habíamos olvidado de la presencia de nuestro compañero. El desdichado Thaddeus permanecía todavía en el umbral de la puerta, retorciéndose las manos y lamentándose por lo bajo, convertido en la viva imagen del terror. Sin embargo, de pronto dejó escapar un grito agudo y quejumbroso. «¡Ha desaparecido el tesoro!», dijo. «Le han robado el tesoro. Por aquel agujero en el techo lo bajamos. Yo mismo lo ayudé. Fui la última persona que lo vio. Lo dejé aquí anoche y mientras bajaba le oí cerrar la puerta con llave». «¿A qué hora fue eso?». «Eran las 10 en punto. Y ahora está muerto, y llamarán a la policía, y sospecharán que yo he participado en ello. Oh, sí, estoy seguro de que sospecharán de mí». «Ustedes no creerán tal cosa, ¿verdad, caballeros? No creen que fui yo, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a traerlos a ustedes aquí si hubiera sido yo? Dios mío, creo que voy a volverme loco». Estiró los brazos y dio una patada en el suelo, presa de un arrebato convulsivo. «Sus temores son infundados, señor Sholto», le dijo Holmes, golpeándolo amablemente en la espalda. «Hágame caso. Váyase en coche a la comisaría y denuncie el caso a la policía. Ofrézcase a ayudarlos en todo. Nosotros esperaremos aquí hasta que usted regrese». El hombrecillo obedeció como un autómata y le oímos bajar las escaleras en la oscuridad dando traspiés.